Yo soy Rodríguez María Rosa, soy artesana de Ituzaingó Corriente. Mi trabajo como artesana empezó en un tiempo que estuvimos con mi esposo. Mi esposo siempre le gustó la parte de artesanías en madera. Yo me fui enganchando en el proceso en un momento que estuvimos económicamente medio mal de económico. Entonces empezamos a trabajar los dos con la madera. Y nuestro proceso trabajando con la madera es de troncos de árboles que podan los vecinos, de desmonte. Trabajamos realmente con los troncos reciclados de lo que se podan. No cortamos ni un árbol. En más, ustedes verán que nuestro trabajo está realizados en árboles de madera dura. Nuestro proceso con el tronco son que vamos de un tronco, traemos los troncos, mi marido va asierrando con la motosierra, después esto es lo que va él haciendo con una motosierra, después luego le pasa en una cepilladora para que la madera quede más fina, que sería esta, y el trabajo que vamos haciendo es, mi trabajo en realidad es esto, que yo con una budia y un martillo de madera voy sacando lo que mi marido me marca con la motosierra. Después, luego de hacer todo esto, sacar con la budia y el martillo de madera, vamos con la lija, le vamos haciendo la forma. Distinta medida de lija le vamos pasando hasta que llega a un proceso terminado, que nuevamente después el señor va a ir pasando los procesos cuando ya están terminadas las maderas. Y nosotros de esa manera trabajamos con mi esposo haciendo bandejas, tablas, hacemos espátulas, hacemos mortero y algunas que otras sillas por ahí cuando los vecinos, algún cliente piden alguna silla, una mesita rústica, que por el momento no tengo ninguna hecha, pero sí después puedo pasar algunas fotitos de los trabajitos que nosotros vamos haciendo. Así que yo como artesana estoy orgullosa y día a día vamos creciendo más con este trabajo. Es una salida laboral muy buena, la verdad que estamos creciendo día a día junto con mi esposo. Somos los dos que trabajamos en esto, no tenemos mucha maquinaria, algunas máquinas tenemos. En realidad trabajamos con herramientas, que eso es lo que más nos cuesta a nosotros por ahí el trabajo de artesano. Hay personas que por ahí no valoran nuestro trabajo, que es muchísimo trabajo lo que nosotros tenemos. No es fácil, pero día a día vamos tratando de mejorar nuestro producto. Así que muchísimas gracias por el trabajo que usted acepta nuestro trabajo, por venir a mi casa, a mi tallercito, que no es grande, pero vamos avanzando día a día. Espero que le haya gustado mi trabajo.